Bueno, y seguimos conociendo el Apocalipsis. En esta ocasión vamos a hablar del capítulo 11 de Apocalipsis y hablaremos de dos temas fundamentales: los dos testigos y la séptima trompeta. Del versículo 1 hasta el versículo 14 nos menciona sobre dos testigos allí. Así que vamos a estar mirando de quién se trata, de qué habla estos dos testigos, para qué están estos dos testigos. Antes de hablar de estos dos testigos, hay una visión allí. Recordemos que el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo a Juan, y hay una pequeña revelación antes de hablar de estos dos testigos a Juan. En el versículo 1 y 2, en esta introducción, dice lo siguiente: me fue dada una caña de medir, unos 3 metros, semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que él adoran, pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Estos 42 meses se refiere a esos 3 años y medio también. Y aquí lo primero es que se le dice a Juan que mida el templo, y quitando la parte del patio, o sea, solamente el templo y el altar que se encuentra allí. Y esa es esa pequeña introducción que hace allí, esa revelación de Jesucristo a Juan, de medir. Ahora, esa caña era común en tiempos antiguos, y esta caña crecía, es de junco que está allí en los lagos, ¿sí? Y con eso se mide allí. Y Dios le pone allí a Juan a medir el templo, pero le dice: oiga, no mida esta parte, porque está destinada para aquellos que han entregado a las naciones y que pisotearán esa ciudad santa por tiempos de tribulación. Por eso aparece allí esos 42 meses. A partir del versículo 3 se empieza a hablar de esos dos testigos. Así que vamos a empezar a ver esos dos testigos, para qué están allí. Lo primero que vamos a ver de esos dos testigos es su deber, ¿cierto? O sea, ¿cuál es su propósito? ¿Qué es lo que tienen que hacer estos dos testigos? Aparte de ese deber, también se ve en ese versículo 3 su actitud, ¿sí? O sea, hay un deber, pero también tienen una actitud. Y versículo 3 dice: otorgué autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Ahora, ¿cuál es su deber? Profetizar, predicar, anunciar el Evangelio de Jesucristo, la fe en Jesucristo. Ese es el deber de estos dos testigos, por cuanto por 1260 días, que equivalen a 3 años y medio, y es esos 3 años y medio de gran tribulación. Allí van a estar. Ese es su deber para estos dos testigos: anunciar la palabra de Dios en tiempos tan difíciles. Ahora, ¿por qué su actitud? Porque su actitud dice que están vestidos de cilicio, y el cilicio es sinónimo de luto, angustia, dolor, ¿sí? ¿Y por qué esa angustia, ese dolor, ese luto allí? Porque el panorama es complicado. Si aún hoy en día la gente no quiere recibir el Evangelio de Cristo, no quiere escuchar la palabra de Dios, para ese entonces va a ser totalmente peor, porque están siendo gobernados por el anticristo, siendo adoctrinados por lo que el mundo está allí gobernando. Así que va a ser un tiempo difícil. Va a haber una dureza de corazón impresionante sobre aquellos habitantes de la tierra. Pero ellos se han enviado para anunciar el Evangelio, para predicar sobre Jesucristo. Y por eso esa actitud de luto, porque se va a ver reflejada allí esa tristeza al que las personas no quieren saber de Jesús, no quieren escuchar el Evangelio ni la doctrina de Jesús, porque están adoctrinados con referente al anticristo. Recordemos que estará gobernando en ese entonces el anticristo. Pero aquí nos muestra este versículo 3 su actitud y su deber. ¿Qué es lo que van a hacer estos dos testigos? Lo siguiente, el versículo 4 nos muestra su identidad, de cierta manera. ¿Por qué? Dice: estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor
de la tierra. Y cuando hablo de identidad es que nos muestra allí los dos olivos, los dos candelabros, ¿sí? Aunque no hay una identificación clara y podemos tener muchas teorías de quiénes pueden ser estos dos testigos, algunos sí, dicen que puede ser Moisés y Elías. ¿Por qué? Por los milagros que hicieron semejante a lo que van a hacer ellos en esta época, que vamos a leerlos ahorita en el versículo 5. Sí, que Moisés convirtió el agua en sangre, Moisés hizo llover, Elías hizo llover, y así tantos milagros que también están reflejados allí por esa similitud. No solamente eso, sino que también para la tradición judía se esperaba el regreso tanto de Moisés como Elías, ¿sí? En Malaquías se habla de que volverá Elías. En los evangelios se ve que se habla allí que volverá un profeta como Moisés. Entonces el pueblo y la tradición judía esperaban ansiosamente estos dos personajes, su retorno de alguna manera. No solamente eso, sino que también en la transfiguración de Jesucristo apareció Moisés y Elías. Y por último, cuarta cosita allí, por inclinarnos, porque no estoy asegurando de que sea Moisés y Elías, sino que también nos muestra que estos dos testigos no conocieron muerte. Elías fue trasladado en una carroza de fuego al cielo, y Elías, Moisés, a pesar de que fue enterrado, fue en un lugar secreto que solo Dios sabe. Entonces se puede creer que pueda ser Moisés y Elías como la teoría más cercana, pero no asegurarla, ya que no lo menciona aquí la Biblia, el libro, sino que por las cosas que les acabo de decir puede ser Moisés y Elías. Versículo 5 nos habla de su poder. Versículos 5 y 6. Mira el poder que tienen estos dos testigos. Si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daños. Ellos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Así que aquí vemos una serie de milagros, podemos decirlo, que son muy similares a los que hicieron Moisés y Elías. Pero estos dos testigos tendrán en ese entonces ese poder para hacer llover, para convertir el agua en sangre, y aún para hacer atacar con plagas en los tiempos que estén allí haciendo su deber, predicando, hablando de Jesucristo, y podrán hacer toda esta cantidad. Es decir, tienen un poder. Dios les dio esa autoridad a esos dos testigos. Seguimos, versículos 7 al 10, y aquí vamos a hablar de su muerte. ¿Por qué dos testigos? Y quiero también dejar esto allí también claro. En la tradición judía, y aún Jesús dijo que, bueno, se necesitan dos testigos para creer allí en algo. Y por eso es importante dos testigos y no uno. En Mateo 18, 16, habla allí lo importante de tener dos testigos según la situación para poder juzgar allí. Y aquí vemos, porque Dios está juzgando a la tierra y manda dos testigos para que prediquen y se vea de que no están siendo obedientes, y que ahí los mandó. Tiene dos testigos allí, no uno, dos testigos. Pero ahora viene su muerte. Versículos 7 al 10 dice: cuando haya terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también el Señor fue crucificado. Gente de todos los pueblos, tribus, lengua y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Aquí vemos algo bien interesante, y es que estos dos testigos morirán y serán colgados allí. ¿Por quién? Por el anticristo. Aquí vemos que cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia, y aquí se refiere esta bestia al anticristo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos. Recordemos que el anticristo es el que va a estar gobernando
el mundo entero, a nivel político, a nivel mundial completamente, ¿sí? Y dará muerte a estos dos testigos, los colgará allí en la ciudad. Y dice que todo el mundo los va a ver, porque dice todos pueblos, tribus, lenguas y naciones los verán. Hoy podemos ver cómo los medios de comunicación han avanzado, ¿sí? No solamente tenemos la televisión, ¿sí? La radio, sino que también ya en las redes sociales podemos ver inclusive lo que pase al otro lado del mundo en cualquier momento, en cualquier instante. Nos pueden llegar hasta notificaciones si nos metemos a ciertos grupos y llegará allí. Así que el anticristo utilizará el medio de comunicación que esté en ese entonces para que todo el mundo se entere de que los dos testigos han muerto y que estarán colgados allí sus cadáveres, porque no se les va a dar sepultura y que van a estar por 3 días y medio allí colgados, ¿sí? Aún así, para el mundo esto es una fiesta, ¿sí? Y hoy vemos inclusive cosas que no tendrían sentido y que aún así hacen fiesta. Para quienes entonces ver a estos dos testigos allí muertos es una celebración para el mundo. Para el anticristo es una victoria allí y la va a proclamar para que todo el mundo se entere de que han sido muertos. Pero estos solo son 3 días y medio, porque después viene su resurrección. Versículos 11 y 12 dice: pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos, y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaba. Entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos lo vieron. Aquí vemos que resucitan, que el aliento de Dios vuelve a ellos y da vida. Y aún así que una voz del cielo dice: sube acá. ¿Sabe? Es impresionante porque a pesar de que el mundo entero ve que han muerto, también el mundo entero va a ver que van a resucitar y que se va a expandir la noticia y que al escuchar esa voz que dice: sube acá, porque en mi imaginación, digo yo, habrá gente grabando, tomando fotos, videos, y va a quedar grabado esa parte donde dice: sube acá. Y para el mundo esto va a ser terrorífico, porque estaban celebrando una supuesta victoria de haber matado a estos dos testigos, pero ahora verlos vivos, resucitados y que ascienden a la morada de Dios, para ellos ya no es una victoria, ¿sí? Y va a haber gran temor, porque lo dice en el versículo 11, ¿no? Y gran temor cayó sobre quienes los contemplaba, sobre quienes veían ese milagro grande allí, ese suceso tan importante de que, lo que ellos estaban haciendo tenía razón y ahora estamos en contra. Ver que allí ya resucitan y ascienden. Pero no solo queda allí su resurrección, también queda su influencia, la influencia que tuvo estos dos testigos. Versículo 13 y 14 dice: en aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto. Y los demás, aterrorizados, dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay ha pasado, pero el tercer ay viene pronto, dice allí la palabra, las escrituras. Y vemos que hubo un gran terremoto, que murió mucha gente a causa de este suceso. Hay una gran influencia, porque también vemos que gente de una u otra manera tiene ese temor de Dios, pero también habrá mucha gente la cual no le cree a Dios en esos instantes. Recordemos que el anticristo es el que estaría gobernando allí, y que esta noticia también se complica el panorama también para él, porque ve el gran poder de Dios allí. Hasta aquí vamos a hablar de los dos testigos, su deber, su influencia, su identidad, su poder, su muerte, su resurrección. A partir del versículo 15 vamos a hablar de la 7ª trompeta. Dice el versículo
15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces del cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron al Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Aquí vemos una alabanza por esa soberanía de Dios. Hay un gran cántico allí en esta séptima trompeta. Hay alabanzas a Dios porque se ve esa victoria allí reflejada sobre la resurrección de sus dos testigos. Y hay una gran satisfacción para el cielo por los sucesos que han pasado en la tierra. Así que vemos alabanza de parte de los 24 ancianos allí que se postran y de esa adoración porque ven el gran poder de Dios. Pero no solamente eso, también al haber una alabanza allí en el cielo, para los que están en la tierra esto no es un gozo. Mire cómo comienza el versículo 18 diciendo: las naciones se enfurecieron, o sea, se airaron, se pusieron en contra. Allí hay un ataque de furia para los que están en la tierra. Ahora, anteriormente, 3 días y medio antes, empezaron a celebrar su victoria por la muerte de los dos testigos, pero 3 días y medio después, ahora están enfurecidos porque los que están alabando y gozando son los que están en el cielo por la victoria de ver resucitar a estos dos testigos. ¿Sí? Así que hay un ataque de furia. Pero viene un plan de juicio de parte de Dios. Sigue diciendo el versículo 18: y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyeron la tierra. Así que hay un plan de juicio de parte de Dios para todos aquellos, no importa que sean grandes, pequeños, pero hay un juicio. Y por último hay una promesa allí de parte de Dios. El templo de Dios que está en el cielo fue que abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Esto refleja esas promesas de Dios cumplidas, ¿sí? Hay paso, otra vez hay libertad para acercarse a Dios, aquellos que quieren. Pero ahí es donde vemos que el corazón del hombre es difícil, ¿sí? Y que el pecado es fuerte allí para la época de tribulación y gran tribulación, porque estará gobernando el anticristo y la gente no querrá conocer a Dios. Pero hay allí esperanza para que se puedan arrepentir, y por eso están los dos testigos, para predicar, para anunciar el evangelio de Cristo y que alguno pueda allí recibir. Así que esto habla el capítulo 11 de Apocalipsis para que sigamos allí conociendo el Apocalipsis.